que cada uno de nosotros estamos mirando a nuestro país y aquí qué concepto es el que queremos trasladar a toda nuestra audiencia para que se queden tranquilos. Aquí hay algo bastante interesante y que se conecta con lo anterior, y es, imaginen que incluso asumamos que es totalmente verdadero y es posible que yo con la historia pueda predecir el futuro, ¿cierto? Entonces yo les diría a ustedes, bueno, miremos cuál ha sido la historia de Qatar-Ecuador. Qatar-Ecuador en toda la historia, no solamente en los mundiales, sino en todos los enfrentamientos internacionales que han tenido, han jugado 3 veces. De esas 3 veces, una empataron, una ganó Ecuador y una ganó Qatar, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera decir lo que pasó en el pasado, me va a decir qué va a pasar en el futuro, ¿yo qué predeciría del partido? Es imposible, ¿cierto? Diría, bueno, cada evento tiene la misma probabilidad, pero eso no es muy cierto y solamente tengo 3 eventos en toda la historia. No tiene mucho sentido hacer esa clase de inferencias. Entonces, lo que decimos es, bueno, si bien esa información, esos datos crudos que tenemos, tal vez en muchos casos de entrada no son suficientes o incluso asumiendo que sean suficientes no los tenemos, ¿qué más podemos hacer? Aquí entra algo adicional y es dentro del mundo de la ciencia de datos, esto es muy crítico y ya también estamos parados sobre esta cancha de la ciencia de datos, lo que podemos hacer es tratar de hacer inferencias a partir de información implícita en otras fuentes de datos. Entonces, ¿cuál es nuestro supuesto? Nuestro supuesto es el siguiente, venga, si bien los datos históricos o no los tenemos o sabemos que no son suficientes, si vamos a otra fuente que tal vez tenga información implícita, ¿cómo la podemos utilizar? Y nuestra fuente en este caso son las casas de apuestas. ¿Por qué las casas de apuestas? Porque si una persona está dispuesta, digamos, esto es como una preferencia revelada, si una persona está dispuesta a pagar dinero apostando por algo, es porque tiene algún conocimiento o alguna idea o alguna creencia justificada de alguna manera de qué es lo que va a suceder, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pues bueno, vamos a las casas de apuestas, agregamos esas creencias, que en últimas las casas de apuestas son agregadores de creencias de muchísimas personas, y tratamos de ver qué nos dice. Entonces, aquí piensen de nuevo, ¿qué estamos haciendo? Absorbiendo toda esa información implícita de un montón de personas. Y además la estamos utilizando para cotejar casos donde ni siquiera teníamos datos, como por ejemplo Qatar-Ecuador. Aquí hay algo bastante particular y es un poco, pensemos un poco lo que les decía, Ecuador ha sido una selección que ha perdido bastante, por decirlo de alguna manera, y Qatar ha sido una selección que ha ganado bastante. Perdón. Y Qatar es una selección de la que tenemos muy poquita información, ¿cierto? ¿Qué nos dicen las casas de apuestas? Las casas de apuestas están haciendo, pues en estos momentos están asumiendo que la probabilidad de que gane Ecuador es superior a la probabilidad de que gane Qatar, ¿cierto? Ecuador en este caso es el visitante. Y digamos que la probabilidad de empate es también mayor, pero la probabilidad de que gane Qatar es mucho menor, ¿cierto? De partidos que nunca se han jugado o de partidos de los que no se tiene suficiente historia. Entonces, digamos que aquí es eso, un poco cómo podemos combinar esa información de las casas de apuestas para extraer información con la que no contamos. Además, con algo muy potente, y es que esta forma de entender los datos, ¿cierto? Esta forma de pensar en, bueno, capturar información subjetiva, que es algo que se conoce como estadística bayesiana, nos permite también una forma natural de ir actualizando la información, ¿cierto? Si algo tienen las casas de apuestas bastante crítico y bastante importante es que se actualizan frecuentemente. ¿Por qué? Porque frecuentemente las creencias de las personas van cambiando. Entonces, ahí, Pato, mientras hablaba José, me acordaba de muchos de los proyectos que hemos hecho estos últimos años, lo importante que es tener y complementar las bases de datos de una compañía o de un contexto con información agregada que pueda haber en los mercados de la información. De hecho, los mercados de las apuestas son mercados de la información. Y me acordaba, Pato, de proyectos en los cuales hemos capturado datos en redes sociales, datos en medios de comunicación, que de alguna manera nos complementan y nos permiten interpretar mejor el momento actual, es decir, utilizar esa lógica bayesiana para proyectar el futuro. No sé ahí si nos quieres complementar con algo más. Sí, yo creo que cuando nos propusimos hacer estas experiencias para compartir con todos los que están acá, un poco hablábamos de cómo logramos, a través de los datos, enseñar o mejorar la forma de tomar decisiones con datos, ¿no? Y mientras recién José hablaba de las casas de apuestas, yo pensaba, bueno, es una buena pregunta para el público. ¿Cuántos estarían dispuestos a apostar en contra de tu propio equipo? Porque sabes que no está bien, porque se lesionó la estrella, o porque, no sé, el otro viene mejor, ¿no? Entonces, creo que un poco el hecho de incorporar nuevas fuentes de datos siguen tratando de profundizar o mejorar un criterio a la hora de tomar una decisión, ¿no?